Bueno, mi nombre es Natalia Vega, soy del profesorado de primaria. Bueno, esta propuesta está pensada para un cuarto grado, trabajando lo que es las sociedades a través del tiempo. Para poder trabajar esto de la historia, tomo al autor Carretero, que nos dice que pensar históricamente no es introducir información, sino interiorizarla, el poder entenderla desde esta lógica de viajero y poder aproximarse al ayer. Eh, el recorte que realizo es la llegada de los primeros habitantes al continente americano y su relación con la naturaleza para resolver sus problemas de supervivencia. Bueno, de esta manera entender o valorizar los hombres y mujeres que llegaron a este continente, hoy conocido como América, antes de los europeos, entendiendo que realizaron estrategias de supervivencia y que dejaron huellas que hoy nos identifican como habitantes de un territorio. Eh, el, el, la concepción crítica afirma que el espacio y las sociedades son resultados del proceso histórico a través de la cual las personas y los grupos humanos se organizaron y se transformaron. Por eso considero importante desnaturalizar esto del descubrimiento de América, el descubrimiento de los indígenas, como una manera errónea de hablar del descubrimiento, ya que esto se fue modificando. Hoy sabemos que el descubrimiento no es así porque ya estaba habitado el continente, los europeos eran los que no conocían estas tierras nuevas, pero ya estaban habitadas por personas que, que, estaban, que estaban hace muchos años antes de su llegada. Bueno, como objetivo lo que busco es que a través de una hipótesis que está avalada por los científicos, ellos puedan reflexionar sobre la llegada de la primera mujer, de las primeras mujeres y hombres a este continente y también de que puedan conocer estos primeros habitantes. Bueno, la hipótesis va a hablar de esto de el congelamiento del estrecho de Bering, entonces es por donde pasan de Asia caminando al continente americano. Entonces, el docente va a introducir el contenido hablando esto del 12 de octubre, que antes se festejaba como el descubrimiento de América, cuando nuestros abuelos o padres iban a institutos educativos, hablaban de esto del descubrimiento, pero hoy sabemos que no es así, que se fue modificando. Entonces, bueno, se les presenta un mapa planiferio para que ellos puedan ir viendo o puedan hipotetizando qué les parece, cómo les parece que llegaron estos grupos a América, cómo lo hicieron. Después, para que ellos se ubiquen más, se les va a presentar un globo terráqueo. Donde la docente de a poco va a ir introduciendo este tema de la hipótesis que venían de Asia, del continente asiático, y cómo hicieron para que ellos puedan pensar cómo les parece que cruzaron a este continente, que puedan marcar dónde está Asia, dónde está América. Bueno, mientras que ellos van haciendo esas hipótesis, se van a ir anotando en el pizarrón. La,
Bueno, después la docente va a decir esto de que cruzaron caminando por el estrecho de Bering, por el congelamiento, qué les parece a ellos. Y bueno, trabajar más que nada en lo que es la hipótesis, qué les parece a ellos que es una hipótesis, y si saben lo que es. Entonces, el decirles que respondan a por qué creen que los primeros habitantes de América tomaron la decisión de moverse, de trasladarse de la zona de donde ingresaron, eh, por qué o cómo creen que se desplazaron ocupando todo el continente americano y cuánto duró este proceso, qué les parece a ellos. Y después ver un video muy corto que explica esto, pudiendo despejar todas las dudas, haciendo las anotaciones todas en el pizarrón y que ellos después puedan contestar las preguntas que se les hacen en sus carpetas. En la segunda clase se va a trabajar lo que son los nómades, los grupos nómades. Ya algo en el video anterior habían visto. Entonces ahora es el que ellos puedan hipotetizar cómo se definían los territorios que eran abarcados por estos grupos, cómo hacían estos límites sabiendo que ellos no sabían escribir. Para encontrar la comida, para que no haya pelea entre ellos, cómo creen que ellos hacían estas limitaciones. Eh, entonces después se les da una copia para que ellos puedan verificar esas hipótesis que hicieron, corroborarlas, si estaban en lo cierto o no. Y luego también todo esto se va a tomar nota en el pizarrón, lo van a escribir en sus carpetas, pegando también la copia. En la tercera clase ya se va a trabajar lo que son los pueblos sedentarios, pero acá en lo que realicé es un recorte de un video que es del canal Encuentro, que duraba mucho, entonces hice recortes de lo que me pareció importante trabajar en esta clase. Habla de las tecnologías que ellos utilizaban, entonces para que ellos puedan comparar las características que tenían los nómades, las características de los sedentarios, cómo resolvían el problema esto de la alimentación, los sedentarios, ya que los nómades buscaban sus comidas. Entonces, después poder realizar un cuadro comparativo entre los distintos grupos. En esta clase ya a los pueblos nómades van a tener el nombre de cazadores-recolectores, de por qué se los llamaba así, eso también habla el video. Y bueno, la cuarta clase va a hablar esto de, bueno, la docente va a explicar o va a hacer un repaso de lo que estuvo trabajando anteriormente. Bueno, lo que aprendimos, que los pueblos originarios aprendieron a cultivar la tierra, a criar animales, después cómo se llamaban esos grupos, cuáles eran los grupos cazadores y recolectores, todo un repaso de lo que se estuvo trabajando. Y se va a dar imágenes donde ellos van a identificar cuáles les parece que utilizaban los cazadores, recolectores, aquellas herramientas que utilizaban los grupos sedentarios, agricultores. El poder comparar las viviendas, que unas eran más livianas, para poder desarmarlas rápido, las otras eran ya para los grupos sedentarios con piedras, que ellos puedan diferenciar entre las distintas imágenes. La docente va a ir siempre guiando con preguntas orientadoras y bueno, él les va a dar un ejemplo, esto de que las viviendas para los nómades eran livianas, ya que las desarmaban cada vez que se mudaban, en cambio los sedentarios fabricaban viviendas de piedra. Bueno, las herramientas también, dando ejemplos. Y bueno, a modo de cierre,
lo que se propone es trabajar un diario de caminante, lo vamos a llamar, donde el estudiante va a personalizar a uno de estos actores sociales, dándole nombre, dándole una identidad, y puede ser de algún grupo sedentario o grupo cazadores recolectores, que ellos les haya interesado más, les haya gustado, entonces que cuenten cómo fue la llegada de este individuo a América, con qué se encontró, siempre respondiendo este texto, esta narración, a cómo se produjo el poblamiento de América, que tenga la definición de los grupos nómades y los pueblos sedentarios. Lo que me parece importante es esto de que este diario se puede ir acompañando toda esta articulación de contenidos, por ejemplo, se puede seguir trabajando con los imperios que se formaron, aztecas, mayas, después la llegada de los europeos a estas tierras, al continente americano, y que ellos puedan desde este actor social contarnos cómo ellos vieron la llegada de Colón y cosas así, que los vaya interpretando o conociendo desde este diario de caminante, eh, desde los pueblos originarios, no desde esa mirada que se le daba antes, desde la llegada de Colón, de la colonización, de la civilización, sino desde otra mirada más a lo que, de esta lucha, que querer aportar esta lucha de que tienen nuestros pueblos originarios hacia el respeto a su cultura, y bueno, y creo que este diario es como algo motivador a eso. Bueno, gracias y muchas gracias. Chao.